Saludemos también a quienes nos acompañan. Muy bien, vamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 2. Estamos avanzando en esta carta escrita por el apóstol Pablo. Y al estar viendo, hermanos, Efesios, es una carta rica en cuanto a todo lo que enseña, ¿verdad?, para la vida del cristiano. Y particularmente iniciamos el capítulo 1 hablando de todas las riquezas que les son dadas en Cristo a los que creen el Evangelio. Todas las promesas que el Señor cumple, lleva a cabo y que garantiza que se llevarán a cabo y se cumplirán en cada uno de los que hemos creído. Ahora, vamos al capítulo 2, que es donde nos quedamos. Y vamos a tratar a lo largo de algunas sesiones los versículos del 1 al 10. Ahora, quiero que lo leamos, quiero por favor pedir su atención para que podamos leerlo. Vamos a hacerlo así, vamos a leerlo como lo tiene en su Biblia, ¿de acuerdo? Nos ayudan a proyectarlo también, por favor. Y vamos a ver versículo del 1 al 10 de manera corridita. Les voy a pedir que ustedes lo lean. Ahora, lean fuerte para que no se pierda la secuencia y para que se escuche bien a nuestros hermanos que también no están aquí ahorita con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, fuerte. ¿Qué dice? Si nos damos cuenta, hablando gramaticalmente, el libro de Efesios está por párrafos extensos, de explicaciones largas. Y este párrafo que acabamos de leer es el que vamos a ir explicando a lo largo de algunas sesiones. Ahora, el apóstol Pablo, como dije, ha hablado, ha explicado, capítulo 1, las innumerables riquezas que a través de Cristo son entregadas al creyente del Evangelio, al que ha creído el Evangelio de la salvación. Riquezas que, como dijo el apóstol, requieren ser comprendidas y experimentadas en la vida nuestra porque ya nos han sido dadas, y Pablo doblaba sus rodillas ante el Señor para pedir que pudieran entenderlas, que pudieran practicarlas y experimentarlas. Ahora, por causa de esas innumerables bendiciones, el pueblo de Dios le bendice y le da gracias. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza la explicación de todo lo que Él nos ha otorgado. Ahora Pablo, en este inicio, en este siguiente párrafo, nos explica cuál era nuestro verdadero problema, y es lo que acaba usted de leer, y cuál es el problema más importante de la humanidad, y cómo es que Dios es el único que tiene solución para este problema. Ahora, esta solución es por causa y por medio de su grande y extraordinario poder de Dios. Ya lo mencioné en el capítulo 1:19, que ese poder fue el que resucitó a Cristo, fue el que lo sentó en los lugares celestiales sobre todo reino, que puso a la iglesia como su cuerpo y a Cristo como cabeza. Ese poder de Dios, ahora actuando en nuestras vidas, es el que soluciona el problema, y ahorita lo vamos a tratar.
Utilizando los subtítulos de Warren Wiersbe, pero que así se diga, en su libro acerca del estudio de Efesios llamado Ricos en Cristo, estudiaremos estos versículos del 1 al 10 del capítulo 2 de esta carta. Ahora, lo que vamos a ver es nuestra posición que tenemos cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Hablamos de las bendiciones y ahora hablaremos de nuestra posición o condición delante de Él. Llamaremos nuestro tema vivificados en Cristo. Ahí estaremos, iremos estudiando algunos puntos, por lo menos cuatro temas particulares dentro de vivificados en Cristo. Y para entender este tema hablaremos de 4 obras en el creyente. La primera, la obra del pecado en la persona. La segunda, la obra de Dios por nosotros. Tercera, la obra de Dios en nosotros. Y cuarta, la obra de Dios a través de nosotros. 4 obras. Y hoy iniciaremos con la primera obra. Si Dios nos permite, lo veremos en 2 sesiones en esta mañana para no cortar esta primera obra. Vivificados en Cristo. Lo primero, la obra del pecado. Vaya nuevamente ahí, Hebreos capítulo 2, versículo 1. La obra del pecado. Hablaremos del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo actúa? ¿Y cuáles son las consecuencias de este? Entonces, la obra del pecado en este tema de vivificados en Cristo. Dice el versículo 1. Y Él, hablando del Padre de gloria, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cada frase es importante entenderla prácticamente para poder darnos cuenta de la obra del pecado. Dice primera frase, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. Verso 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. Comenzamos hablando entonces del poder extraordinario de Dios, para así conectar el párrafo anterior que leímos la semana pasada. Ese poder que resucitó a Cristo y, como dijimos, lo colocó, lo exaltó. Ese es el poder maravilloso, el único poder que puede revertir la condición que es el problema más grande del hombre. El hombre, dice este texto, que la obra del pecado en el hombre es que ha producido ¿qué? Muerte. Él les dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, hay algo que iremos viendo detenidamente. Quizá va a parecer muy enfático, es decir, muy repetitivo, pero de verdad es necesario poder tener un valor y una perspectiva correcta. Nuestro problema, el problema de la humanidad es más grave de lo que realmente se piensa o se considera. Normalmente cuando vemos un mundo con problemas, con robos, con asesinatos, podemos ver que hay problema. Sí, nadie es exento a eso, nos damos cuenta que hay un problema. Pensamos en nosotros mismos que esto no debería de estar así. Aunque lo lleguemos a aceptar o experimentar, sentimos que las cosas no están como debieran funcionar. Cuando vemos alguna injusticia, alguna obra que nos alerta, ¿verdad? Decimos, ¿cómo puede pasar esto? Sin embargo, aunque experimentamos las consecuencias del mundo en el que vivimos, normalmente la evaluación que se hace de nuestro problema es más ligero de lo que realmente es. El problema es sumamente grave. Dice el texto que están muertos. La primera obra del pecado en nosotros, o la primera consecuencia del pecado en el hombre, se le llama la muerte.
Y el agente que conduce a esta condición es el pecado. Explicaremos lo de la muerte, pero ¿qué es lo que lleva a la muerte? Dice el texto. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. El agente que nos llevó a la condición de estar muertos, que lo explicaremos qué quiere decir esto, es delitos y pecados. Mira, no estamos solo afectados por el pecado, no estamos solo influenciados por el pecado, no estamos enfermos por el pecado, sino que el pecado ha matado a toda la humanidad. Es más grave de lo que se piensa. Cuando tú escuchaste el Evangelio, sucedió algo que sucedió en mí, que sucede en todos. Cuando tú escuchas acerca de Cristo, de Dios, de su santidad, inmediatamente evalúas tu vida y piensas, sí, es verdad, hay cosas que no están bien, hay uno que otro detalle, yo sé que estoy haciendo mal en esto, y no estamos viendo el panorama correcto. Dios ve de esta forma, estás muerto, no solo dañado o afectado, muerto. Pero naturalmente intentamos defender nuestra posición. Intentamos, bueno, no, hay otros que están peor que yo, y ahorita hablaremos de ellos, ¿verdad? Hay otros que están peor que yo. De hecho, solemos, como dijo alguien, solemos juntarnos con personas peores para sentirnos bien y sentir que ellos sí están mal, pero yo no tanto. Porque intento pensar que mi condición no es tan complicada. Pero el texto dice, no estás afectado, el pecado te ha matado. Nota por favor Romanos 6:23, textos clásicos en cuanto a la iglesia, se mencionan, se memorizan. Romanos 6:23. En su primera parte, principalmente, dice lo siguiente, Romanos 6:23. Léanlo ustedes por favor. ¿Qué dice? Hasta ahí. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el pago o la condenación de aquel que es pecador se llama muerte. Eso es lo que trajo a la vida, muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, ya que todos hemos nacido con el pecado por naturaleza, como dice Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Cuando el salmista escribe esta porción, está explicando que en el momento desde que una criatura nace en esta tierra, ya nace en pecado. Y eso es lo que la Biblia afirma a lo largo de toda la Escritura. Hemos nacido en pecado. Ahora, si Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, lo que sigue al pecado es la muerte, entonces todos nacemos bajo la misma condena. Si nací en pecado, entonces ¿qué está sobre mí? La condena que ya leímos, la muerte. Por eso Pablo al escribir dice, porque estando muertos, Él les dio vida. ¿Por qué? Porque así es la manera en que nací. Nací bajo esa condena. Romanos 5:12, ahí cerquita, lo leo, la versión que tengo en mis manos, velo en tu Biblia también, pero dice Romanos 5:12, nota, el agente que condujo al pecado. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Adán fue el primero en haber pecado. Ahorita definimos lo que es pecado. ¿Y qué hizo? Cuando el pecado entró, dice, entró por un hombre. Y luego sigue diciendo el texto. Y por medio del pecado, la muerte. El agente fue el pecado. La condena es la muerte. Pero luego dice el texto, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. No importa la edad, es una realidad. No importa la condición, no importa la moralidad, no importa la religiosidad, no importa ningún factor.
al nacer en pecado, sobre mí está la muerte. Se ha extendido a cada una de las personas. Cada que nace una nueva criatura en esta tierra, nace un potencial y pequeño pecador. Así es. Y no solo nace un potencial y pequeño pecador, sino nace alguien que trae a cuestas ya una condena que se llama muerte. Todos nacemos bajo la misma condena. Pablo utiliza dos palabras que en realidad son sinónimas. Él dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra delitos es la palabra paraptoma, que significa dar pasos equivocados o faltas cometidas voluntariamente. Y la palabra pecado, que es la palabra amartia, que significa fallar de la meta o fallar del blanco. Implica no alcanzar la meta deseada. Ahora, estas dos palabras a lo largo de la Escritura se utilizan de manera sinónima, pero cuando las unes, ¿cuál es la intención? Y hablábamos hace un momentito acerca un poco de eso. La intención es hacer un énfasis. Estás muerto y el agente es delitos y pecados. En un sentido, pasos cometidos, faltas cometidas voluntariamente y fallas al no alcanzar las metas o estándares que Dios demanda. Estás muerto en delitos y pecados. Estas palabras sinónimas usadas por Pablo para dar énfasis nos enseñan que la condición de muerte es por causa del pecado. Cuando dice muertos en sus delitos y pecados, la forma en que está escrito en el griego se le llama caso locativo. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque se refiere a la esfera en que una cosa o persona existe. Es decir, que no es necesario cometer un pecado y entonces recibir la muerte como resultado. Lo que está diciendo el texto es que en la esfera llamada pecado contra Dios es donde radican toda persona, y por ello recibe la muerte. No es necesario cometer adulterio para ser culpable de ello. Lo que está diciendo el texto es que ya lo eres. Y cuando lo cometes solamente es el resultado de lo que eres. Esto debemos entenderlo a la luz también, por ejemplo, de lo que llamamos, creo que el término no es el apropiado, aunque no hay ningún problema, pero llamamos inocencia en los niños. Inocencia, ¿no? Y decimos, bueno, es inocente. Pero en realidad, hermanos, lo que yo pienso mejor, es un término mejor, es inconsciente. Porque quizá no lo está haciendo de una manera clara y entendida de lo mal que está haciendo, pero como nace en la esfera llamada delitos y pecados, dice, en delitos y pecados, entonces al nacer en esa esfera, ya es culpable delante de Dios. Es lo que está diciendo este texto. No necesitas mentir, pero cuando mientes, manifiestas lo que eres. No necesitas, defraudar, engañar, enojarte, matar. Cuando lo hagas, no quiere decir que ahora entonces eres culpable de pecado y de la muerte, sino que solamente es el resultado de lo que ya eres. Entonces es importante entender que cuando dice estabas muerto en delitos y pecados, se refiere a la esfera en la que una persona existe. ¿Y en qué existimos? En delitos y pecados. Ahí es donde nacemos, donde nos movemos. John MacArthur dice al respecto de este tema: el hecho de cometer actos pecaminosos no nos convierte en pecadores. Cometemos actos de pecado porque somos pecadores. Nota conmigo, por favor, un texto, Mateo capítulo 12. Fíjate cómo Jesús menciona esta condición en la que el hombre está en delitos y pecados y por tanto está muerto, porque ya vimos que la consecuencia es la muerte. Mateo capítulo 12, versículo 33.
Para ponernos en contexto, el Señor Jesucristo está haciendo obras milagrosas, echa fuera demonios, y entonces los fariseos dicen, este hombre, porque como la gente le estaba siguiendo y creyendo en él, dice, este hombre echa de los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces culpaban a Jesús de ser incluso un practicante de cosas de ocultismo y estar asociado con los demonios. Cuando el Señor escucha eso, entonces, al ser culpado él de pecado y de estar relacionado con Satanás, nota lo que dice en el 12:33. Ahora sí. Mira, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué les está diciendo? A ver, yo hice una obra maravillosa, poderosa, y he hecho muchas. Dice entonces, si mi obra es buena, ¿por qué es buena? Porque yo soy bueno. Si mi obra es mala, es porque yo soy malo. Haz el árbol malo y su fruto será malo. Haz el árbol bueno y el fruto será bueno. Y vea lo que les dice en el 34. Generación, camada de víboras. Explica, mire, como una reprensión dura. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nota, el Señor les está diciendo que todo lo que dicen está mal. No, dice, hablas cosas buenas. Lo impresionante es que hablas cosas buenas, podríamos pasar ese verbo a otras cosas, ¿no? Haces cosas buenas, piensas cosas buenas cuando eres malo. ¿Notas la naturaleza? Aunque están haciendo cosas buenas o hablando cosas buenas, su naturaleza es que es malo. Y por eso dice generación de víboras. Hermanos, cuando hablamos de que nacemos en la esfera de delitos y pecados, esto no quiere decir, no, yo conozco quienes nacen en esa esfera porque todo lo que hacen está mal. No, quiere decir que podemos hacer cosas buenas, pero yo ya soy lo que soy. Y solamente espero oportunidades para manifestarlo. Por decir que espero oportunidades, ¿no? Para mostrar lo que realmente soy, ¿qué? Un pecador. Ahora, está hablando el único ser humano que jamás pecó, que jamás salió un engaño de su boca. Está hablando el único ser humano que jamás le pasó en la mente alguna idea pecaminosa. Está hablando el único ser humano que ni siquiera con actitud o acción cometió alguna falta delante de la justa ley de Dios. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice son malos? Porque el contraste que va a hacer ahí es solamente hay uno bueno y del cual salen puras cosas buenas. ¿Quién es este? Jesús. Fuera de él todos los demás son malos. Aunque salga una que otra cosa buena, son malos. Y salen cosas malas porque son malos. Está hablando de toda la raza humana. No nada más de los que lo estaban insultando con estas palabras. Nota, por favor, seguimos. Versículo, dice 35. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo allí. Ahora, hermanos, ¿qué está pasando? Este texto lo hemos utilizado para decir, a ver, como creyente, lo que debe de salir es bueno porque el Señor me ha perdonado, me ha santificado, el Espíritu mora dentro de mí y es una evidencia de que yo soy genuinamente creyente. Hacemos esa aplicación, pero ese no es el tema de este texto. El tema de este texto es, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y habla del corazón. ¿Cuántos hombres buenos han existido en la tierra que saquen cosas buenas de su corazón? Uno, Jesucristo. Nadie más. El hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas. El hombre malo, que esto es todos los demás, incluidos tú y yo, de su mal tesoro saca cosas malas. Mira, cuando tú y yo pecamos de acción, cuando nosotros pecamos, solemos poner la carga en alguien más.
Es que yo reaccioné así porque tú. Es que yo llevé a cabo esto porque tú me hiciste. Y siempre tratamos de poner la carga sobre otro, pero dice el Señor, todo lo que cometes sale de dentro de ti y manifiesta tu naturaleza. Tú eres responsable. El día del juicio no va a estar allí la esposa, el hijo desobediente, el jefe malhumorado. No van a estar ahí para decir, mira Señor, diles todo lo que me hicieron hacer por su culpa. Va a ser persona a persona y le va a llamar a cuentas de todo lo que hizo, porque es responsable de lo que hizo y lo que hizo manifiesta lo que es. Malo. Ya expliqué que al decir esto, no estamos diciendo que no hay nada de bueno en nosotros, pero nuestra naturaleza es mala. Y entonces en el 36, no esperaba detenerme demasiado aquí, pero es importante cómo el Señor lo explica. Y nota ahí mismo en el 12:36 de Mateo que estamos. Pero yo les digo, nota, que de toda palabra vana, que no tenga fruto, que no traiga resultados buenos, que no ayude a nadie y que no dé la gloria al Señor, que hablen los hombres, toda palabra vana, darán cuenta de ella en el día del juicio. El juicio también será más allá de lo que a veces se imagina la gente. Es que no maté a nadie. El Señor va a llamar a cuentas aún de los pensamientos. El día del juicio, el Señor sacará aún las palabras que no sirvieron para nada y te condenará por ello, es lo que está diciendo el texto. Darás cuenta de cada aspecto. Luego el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, tus palabras, que es algo que sale de dentro de ti, al igual que tus acciones, tus palabras revelan lo que eres, justifican lo que eres. ¿Sí? Por ejemplo, en un examen, cuando una persona va a hacer un examen en la escuela, los resultados que está dando justifican su conocimiento. Lo que está escribiendo o respondiendo, si es oral, justifican lo que sabe, lo que hay dentro de la persona. Asimismo, nuestras palabras justifican nuevamente lo que somos. Por eso dice la Escritura, solamente sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién no ha mentido? Y eso solo justifica lo que soy. Cristo jamás mintió. Solo para aclarar. Jamás. Ahora, versículo 38. Versículo 37, lo hemos terminado. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, ve conmigo el verso 24, por favor. Lo que yo te mencionaba, ahí mismo, 12:24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Solo Jesús fue el único no nacido bajo la esfera del pecado. Y el Señor les dejó claros, no, yo no estoy en la misma condición que ustedes. Solo hay uno bueno, y el bueno es Él. Y tus palabras justifican lo que tú eres. ¿Qué estaban diciendo? Una mentira. Y eso mostraba lo que ellos eran. Ok, ¿qué estamos entendiendo con esto? El hecho de cometer actos pecaminosos no nos convierte en pecadores. Cometemos actos de pecado porque somos pecadores. Entonces, dice la Escritura que es a causa de vivir en la esfera, nacer y participar y ser parte de la esfera llamada pecado, que nosotros tenemos la condena de la muerte. Ahora, tenemos que explicar, pastor, ¿y a qué te refieres con muerte? ¿Qué dice la Escritura acerca de la muerte? Esta muerte a la que se refiere es la muerte espiritual. En la Biblia, la palabra muerte se refiere a una separación. Esa es la idea básica de esta palabra muerte, separación. Por ejemplo, la muerte física es cuando el alma que da vida al cuerpo se separa de él, dejándolo inerte. Ahora, cuando alguien ha muerto, está inerte, está sin vida, ¿qué sucede con esa persona? No tiene la capacidad de responder a ningún estímulo físico. No puede responder, está muerto. No es que está adormilado, no es que está sedado, está muerto.
No puede responder a ningún estímulo físico. No oye, no siente, ni tiene la capacidad de reaccionar en ningún sentido. Está muerto. Cuando usamos este término y decimos muerte espiritual, a lo que Pablo se refiere, porque dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos. No se está refiriendo a la muerte física, porque está hablando con personas que estaban escuchándole, sino a esta muerte espiritual. A lo que se refiere es, dijimos que muerte es separación, estar separado del Dios Santo por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Al nacer en pecado, en la esfera del pecado, Dios y yo no tenemos relación. Y así nací desde que nací. Dios y yo no tenemos relación. Ahora, al igual que el ejemplo que puse acerca de la muerte física, así pues, un muerto espiritual no responde a ninguna estimulación espiritual. Dios, que es espíritu, habla y dice, yo quiero que esto sea lo que tú hagas, pero la persona no puede responder espiritualmente a esas demandas. No puede. Está inerte espiritualmente. Dios puede hablar, pero el hombre no va a escuchar. Dios puede demandar, pero el hombre no va a obedecer. Dios puede exhortar, anhelar, prometer y hacer muchas cosas, pero el hombre no va a atender porque está muerto espiritualmente. Por eso Pablo, y lo veremos enseguida, pero Pablo dice, porque en lugar de responder a Dios, estabas muertos en tus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, amando tu carne, amando las pasiones, siguiendo las pasiones. No te preocupa Dios. No lo escuchas y no le obedeces. Eso es estar muerto espiritualmente. Así es como se ve un muerto espiritualmente. No responde a ninguna estimulación de parte de Dios. Nota por favor este ejemplo en Salmo 135. Este salmo habla acerca de la idolatría. Habla acerca de la adoración de imágenes. Y vean lo que explica en el Salmo 135, 15. ¿Listos? Ok, ahí lo leemos. Mira, poniendo un contraste entre el Dios verdadero y vivo y los dioses de todas las religiones y naciones. Nota lo que dice el 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro. ¿Ok? Están fabricados con estos materiales. Claro que hay de otros materiales, ¿no? Pero los más excelsos, plata y oro. Obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. A ver, claro que estamos hablando de una escultura. Y Dios está diciendo a través del escritor profeta que es David, está diciendo, esas creaciones de hombres no tienen, nota, no tienen la capacidad de responder a ningún estímulo físico. Porque les hablas y no hacen lo que tú les estás pidiendo. Porque no te pueden ver, no te pueden oír, no pueden responderte porque no hay vida. Están que esas imágenes están, lo que está diciendo aquí, están muertas. No responden a ningún estímulo físico, aunque tienen los elementos, parece que tienen los elementos para hacerlo, no lo pueden hacer. Ahora, utilizando este ejemplo, mira lo que dice enseguida. Ahí mismo, versículo 18. Los que las hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Es decir, así como esas imágenes están muertas y no responden a ningún estímulo físico, los que las hacen y creen en ellas, en lugar de conocer y creer al Señor único que hay en y que la Escritura enseña, dice, son semejantes a ellos. Tienen ojos y no ven. ¿De qué está hablando? Espiritualmente. No responden a los estímulos de Dios. No buscan a Dios, no aman a Dios. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan.
no atienden, son semejantes. Nota cómo Dios está hablando en su relación con las personas. Eres como una pieza de piedra. Estás muerto. Muerto. No afectado, no enfermo, no un poco dañado, no un poco viciado. Estás muerto. Jesús habló de esta muerte espiritual que radica en los hombres. Hombres que estaban andando, hombres que estaban caminando, hombres que estaban llevando sus vidas con buenos propósitos, muchos de ellos, pero muertos. Nota Mateo 13:13, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 13. Nota, le dice a sus discípulos, por eso les hablo a la gente que lo rodeaba, por eso les hablo en parábolas. Una parábola era una historia en la cual iba oculta una verdad que ellos no podían entender. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar. Una historia de uso común y la gente, un sembrador salió a sembrar, y como los niños una fábula, fábulas no, una historia, ¿verdad? Agradable. Y el Señor las contaba con parábolas y decía, salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla en pedregales, parte de la semilla entre espinos y parte cayó en buena tierra. Y la gente oía la parábola. Pero cuando terminaba la parábola, ellos decían, ¡ay, qué padre historia! ¡Vámonos! Como suele pasar cuando íbamos a la iglesia en alguna ocasión. Quizá te llegó a pasar. Sí, no, qué padre. ¿Y qué aprendiste? No, de Sansón, un hombre bien fuertote y no, mató un león ok. Dice, explicaba eso, pero no entendían lo que él les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, la explicación de la parábola. La persona que recibe la semilla da fruto. No puedes decir yo creo en ti y no hay fruto. Pero eso les quedaba cegado porque era el llamado espiritual y ellos están inertes. Ahora es un acto de amor. Era un acto de juicio y de amor, la parábola. ¿Por qué? Un acto de juicio porque al principio el Señor les decía claramente, y les podía decir claramente, señores, en unas palabras, ¿no? Señores, tienen que obedecerme, si no están muertos y van al infierno, claramente. Y varias veces él habló con claridad, pero la gente se burlaba y no le hacía caso. Y dijo, bien, les voy a hablar por parábolas. Un acto de juicio, ya no lo decía de manera directa, pero también un acto de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque esas imágenes que él ponía en la mente de ellos, se iba a quedar, la parábola. Y quizá un día dirían, nos platicó una vez de un sembrador. Así funcionamos, ¿no? Se nos queda en la mente ese tipo de historias. De uno que sembró y, ¿qué querrá decir? Ojalá un día pueda reaccionar. Y era un acto de misericordia en ese sentido. La historia no la iban a olvidar y ojalá un día atendieran. Pero la realidad era que en el momento no entendían y no percibían lo que él les estaba diciendo. Bien, hice esta explicación ahora. 13:13, por favor, estoy ahí. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Yo les estoy hablando claramente y no lo ven. Yo les estoy diciendo cómo están espiritualmente y no lo entienden. Están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. ¿Podemos reflexionar un momentito? Bueno, primero leamos el 14, si no luego hay que regresar ahí. Vele el 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes, oirán, pero no entenderán. Ya lo había profetizado el Señor. Vas a escuchar lo que digo yo en mi palabra, pero no lo vas a entender. Acuérdate, ¿qué es lo que dice esto? Muerto. Muerto espiritualmente. Y viendo verán, pero no percibirán. ¿Sabes? No te faltó estar en la cruz de Cristo. No te faltó estar el día que Él multiplicó los panes y alimentó. No te faltó estar cuando levantó a un muerto. No te faltó estar cuando mandó sacar a Lázaro de la tumba. No te faltó estar.
Porque aunque estuvieras y estuviera yo viendo nuestra muerte espiritual, nuestro problema real, no lo veríamos ni lo entenderíamos. ¿Por qué la gente no lo siguió? Porque estaban muertos espiritualmente, como todos estamos al nacer en pecado. Y viendo verán, pero no percibirán, y dice el 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con los oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero nosotros estamos muertos y no entendemos, no oímos. Ahora, Jesús habla de esta muerte espiritual en los hombres. Viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Es decir, la descripción resumida que Pablo hace en Romanos nos muestra esa condición de muerte espiritual. Pablo toma varios textos del Antiguo Testamento y los plasma en una carta que es Romanos capítulo 3. Ve conmigo por favor y versículo 9. Antes de que lo olvide, vi pasar a mi hermana Norma. Su esposo está un poco delicado en el hospital. Sufrió un infarto ayer y hay que estar orando por ellos. ¿Sí? Ahorita la vi pasar y por favor estemos al pendiente. Romanos capítulo 3, versículo 9. Ok. Nota la descripción de Pablo. Entonces, ¿qué? Les dice Pablo a los lectores romanos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Son mejores los gentiles o los judíos? Era lo que estaba diciendo y dice, de ninguna manera. Todos estamos en la misma esfera, acuérdate. Todos nacemos bajo la misma esfera. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están nuevamente, locación, están todos bajo pecado. Como está escrito, mira la insensibilidad espiritual. No hay justo ni aun uno. No hay quien sus obras puedan satisfacer al Dios Santo, ni quien esté interesado en satisfacerlo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Pero yo soy bien sabio. Pero yo soy una persona que tiene tanta preparación, tantos títulos. No hay quien entienda a Dios. Porque oyendo no oyen y no entienden. No hay, nota este absoluto, no hay. No hay quien lo haga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hay. No es que algunos de nuestros, no, Él sí es bueno y va a ser bueno y va a seguir al Señor. No hay que entender que cuando nacen nuestros hijos y los amamos, nacen en la misma condición. Y hay que orar por ellos para que el Señor les dé vida, estando muertos en sus delitos y pecados por un acto de su poder soberano, porque están muertos como yo estuve muerto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La muerte espiritual funciona de esta manera y termino con esta idea y nos detenemos para continuar la siguiente sesión ahorita, después del pequeño descanso. La muerte espiritual sella su destino con la muerte física. Dice la Escritura en Hebreos 9:27, así está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay un tiempo intermedio. La persona muere en la esfera de pecado, muere muerto espiritualmente y lo que le sigue no es un tiempo de purificación para darle chance a entrar. Lo que le sigue es la condena. Es el juicio. Ese juicio en el cual dijo Cristo, darás cuenta aún de todas tus palabras vanas. Después de la muerte, lo único que sigue es el juicio. Ahora, explico brevemente. No quiere decir que cuando una persona muere, ahorita ya está en el juicio el que murió hace un segundo. No. Están esperando y estarán esperando hasta el día del juicio, donde Dios los levantará y los traerá para juicio. Pero no hay un tiempo intermedio de meditación, de transformación. Solamente la muerte física selló su condición espiritual. Estabas muerto espiritualmente, la muerte física es un testimonio y sello que ya no va a permitir que haya un cambio en tu condición o en la condición del hombre. Y es definitiva y eterna en el lago de fuego. El infierno. Existe, sí, y el que habló más de él fue Cristo.
Pero ve conmigo Apocalipsis 20:15. Los de la iglesia pensaron, sí, Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Ese ya me lo sé. No, Apocalipsis 20:15. Y les voy a pedir que ustedes lo lean, por favor, fuerte. Estamos ahí ubicados en el momento del juicio, en el futuro. Para el Señor ya pasó porque para Él es eterno. Pero nota lo que dice 20:15, por favor, ustedes, hermanos, fuerte. ¿Qué dice? ¿Tiene sentido? Escucha. Dice, en ese juicio, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y yo podría llamarlo así, es solamente mi idea de llamarlo así. El que no se halló inscrito en el libro de los vivos, entonces está como muerto y es lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Como veremos más al ratito. Bueno, no más al ratito, pero voy a llegar allí. Todos estamos muertos. Todos nacemos muertos, con distinto grado de descomposición, pero muertos. Cuando tú vas a un lugar, le ponía un pastor un ejemplo, tú vas a un campo de batalla, ¿no? Y sobre todo en guerras largas. Todo lo que queda ahí son muertos. Pero hay unos que tienen tanto tiempo de muerto y otros que están ya prácticamente completamente descompuestos sus cuerpos. Y así es el mundo. El mundo es literalmente un cementerio, donde todos están muertos y todos serán puestos en el lago que arde con fuego y azufre si mueren físicamente sin haber arreglado su condición espiritual. Pero aunque todos están muertos, hay distintos grados de descomposición. Hay gente moralmente buena. Hay gente que intenta hacer buenas obras, hay gente que intenta ayudar, hay gente que no dice groserías. He conocido gente así, pero eso no cambia su condición. Porque Dios lo decretó por causa del pecado. Dice, todo el que nace en pecado está muerto. Hay unos que están más no depravados, ese no es el término, porque lo voy a explicar al ratito. Hay quienes dan más vuelo a sus pecaminosidades y las dejan ver y se hacen insolentes y las presentan en YouTube y cosas como estas. Y uno dice, ¿cómo pueden hacer esas cosas? Nada más está más descompuesto, pero está muerto. No oyen a Dios, no quieren a Dios, quieren sus propios pensamientos llevarlos a cabo. Así el religioso también. Por eso Pablo dijo, judíos y gentiles, estamos igual. Estamos muertos, necesitamos la gracia del Señor para ser perdonados y resucitados. No necesitamos RCP, no, necesitamos resurrección. No necesitas ayuda en ciertas áreas de tu vida, requieres que el Señor te levante de los muertos, por eso dice, y Él les dio vida, y esa es la esperanza. Hay vida, y luego vamos a ver cómo, pero Él te dio vida, pero estás muerto. Solo Él lo puede hacer. Tienes que venir a Él. No intentes sanar una parte que está, permítame usar el término, que está podrida en ti. No funciona así. Necesitas resurrección. Necesitas resurrección. Un pecador puede hacer cosas buenas. En Lucas 6:33 el Señor le dice, oye, no ames a los que te aman, porque eso hacen los pecadores. Es decir, que los muertos pueden hacer cosas buenas, pero aún les llama pecadores y quiere decir que están en la esfera que los condena por la eternidad. La obra del pecado, en primera instancia, es la muerte. Y es esta muerte espiritual. Que por causa de esa muerte espiritual vemos todo lo que vemos, y es lo que seguiremos tratando en la siguiente sesión. ¿Cómo se ve estar en esa esfera de pecado y muerte ahora y en el día de nosotros? ¿Cómo se puede ver? Y es lo que Pablo va a hablar enseguida. Termino con esto esta sesión. Muertos. ¿Qué se requiere? Cristo para que les dé vida. No una religión. Necesitas venir a Cristo.
Y si pones tu fe en Él, arrepintiendo de tus pecados y de tu naturaleza y vida pecaminosa, Él perdona y Él da vida. Sin Él, solamente, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, un cementerio de huesos secos, secos en gran manera, que no pueden hacer nada para agradar a Dios. No hay nada que podamos hacer. Aún nuestras buenas obras no son agradables delante de Él. Vivificados en Cristo, recibiste vida y estabas muerto en tus delitos y pecados. Vamos a orar y vamos a hacer una pausa. Señor, te agradezco por esta oportunidad de compartir nuevamente tu palabra. Señor, perdona el orgullo con el cual a veces nosotros, que por tu gracia nos has perdonado y nos has hecho entender tu verdad, nos has permitido conocerte, volteamos alrededor, vemos a los que están en ese cementerio de vida espiritual muerta y a veces nos llegamos a pensar o a sentir que fuimos mejores, y de ninguna manera, Señor. Solo fue un acto soberano de tu gracia. Señor, ayúdanos a ver la necesidad real de las personas que nos rodean. No son los problemas, no son las tristezas su mayor problema. No es la enfermedad, no es la economía su mayor problema. Ayúdanos a ver, Señor, lo que antes no veíamos y ahora entendemos. Su mayor problema es que están muertos ante ti y necesitan oír el Evangelio. Necesitan arrepentirse y creer en ti, para que cuando eso suceda, tú les des resurrección, les des vida y les transformes, como lo hiciste con nosotros, mi Dios. Ayúdanos a ver las cosas como realmente son. Te damos la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.